¿Qué son los ETF? Diversifique sus inversiones sin demasiado esfuerzo usando los ETF. Los ETF como instrumentos de cobertura. Ahorre costes de operaciones con los ETF. Opere como todo un profesional usando los ETF disponibles en ActiveTrace. Vamos a ver a continuación los principales ETFs que tenemos disponibles en la plataforma MetaTrader 5 de ActiveTrace y cómo estos pueden elevar su operativa a otro nivel. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker ActiveTrace. ¿Qué son los ETF? Por sus siglas en inglés, ETF significa Exchange Traded Fund, lo cual traduce literalmente al español como fondo negociado en bolsa. Los ETF se negocian como si fueran cualquier otro activo, así como negociamos las acciones, las divisas o los commodities. Los ETF cubren prácticamente todos los sectores, desde energía, finanzas, salud, industria, tecnología, bienes básicos y bienes raíces. Un ETF está compuesto de diferentes activos del mismo sector. Es en realidad una canasta de activos con un solo precio que se actualiza cada 15 minutos en la plataforma MetaTrader 5 de ActiveTrace, a diferencia de los fondos mutuos que se actualizan al final de la jornada de negociaciones. Los activos que componen un ETF tienen diferente peso o ponderación dentro del fondo. Los ETFs tienen más liquidez que los fondos mutuos y tienen menos costes de operaciones. Los ETFs son ideales para el pequeño inversor independiente que desee diversificarse, debido a que los ETF contienen diferentes activos del mismo sector. El inversor puede escoger un ETF para diversificarse sin necesidad de hacer mucho trabajo o demasiada investigación. Los ETF también sirven para hacer hedge o cobertura. Por ejemplo, para hacer un hedge o una cobertura con un ETF, se puede comprar una acción y vender el ETF del sector al que pertenece dicha acción para protegerse. No necesariamente tiene que ser una acción, puede ser cualquier otro activo o cualquier otro instrumento y lo podemos hacer a la inversa. Por ejemplo, si estamos en venta o en corto en un activo, podemos comprar el ETF al que pertenece ese activo para cubrirnos en caso de que el activo llegue a subir. Adicionalmente, algunos ETFs también sirven para protegernos de la inflación. En ActiveTrace se pueden comprar o vender los ETFs con facilidad y liquidez. También existen ETFs de diferentes países o regiones alrededor del mundo. Aquí tenemos la lista de los ETFs que tenemos disponibles en ActiveTrace. Como podemos observar, los ETF se actualizan cada 15 minutos. Por lo tanto, no son instrumentos para hacer operativas a corto plazo o para hacer scalping. Es mejor usar los ETFs para operaciones a medio o largo plazo. Los ETFs tienen símbolos al igual que las acciones. De la lista que vimos de los ETFs que hay disponibles en ActiveTrace, estos son los principales. Por ejemplo, el EEM es el ETF de mercados emergentes. El EFA es el ETF de las acciones de Europa, Australia y Asia. El ETF IYR es de bienes raíces de Estados Unidos. El ETF JETS es un ETF bastante interesante ya que cubre las principales aerolíneas alrededor del mundo. El GDX es el ETF de las principales empresas mineras de oro. Ese ETF nos sirve para invertir en el oro sin necesidad de comprar directamente el commodity. El TIP es un ETF que nos protege de la inflación y es otro ETF también bastante interesante. El SPHB es un ETF que está muy correlacionado al SP500. Tiene un beta alto, lo cual quiere decir que está muy correlacionado al SP500. El EWZ es el ETF de las acciones de Brasil, mientras que el EWJ es el ETF de las principales acciones de Japón. Como pueden observar, tenemos una variedad de ETFs que nos sirven para operar en diferentes sectores. Primero que todo, se debe abrir una cuenta en MetaTrader 5 de ActiveTrace para poder operar en los ETFs. Recuerden que en la MetaTrader 5 de ActiveTrace también se puede operar en CFDs de acciones. Por lo tanto, podemos usar la MetaTrader 5 para comprar acciones y al mismo tiempo para cubrirnos con los ETFs.
Para información más detallada sobre el ETF podemos visitar el sitio web www.etf.com. Después de la raya ponemos el símbolo del ETF y nos sale información detallada de lo que es el ETF y de sus componentes. Aquí tenemos el sitio web de etf.com y tenemos el ETF GDX, que es el de las principales mineras alrededor del mundo. Como podemos observar, aquí tenemos una pequeña descripción de lo que es el ETF. Aunque está en inglés, podemos traducirlo al español. Más abajo tenemos información más específica sobre el ETF e incluso tenemos la ganancia que ha tenido este ETF desde inicio de este año. Vemos que desde inicio de este año el ETF de las principales mineras de oro ha perdido un 13,55%. Más abajo tenemos la composición del ETF y vemos el porcentaje que cada país tiene en este ETF. En el ETF de GDX, que son las principales mineras de oro, vemos que los Estados Unidos tiene un 23,57% del ETF. Más abajo tenemos las principales empresas de oro que componen el ETF y el porcentaje que tienen o la ponderación que tienen en el ETF. Aquí tenemos la información del TIP, el TIP, el ETF que nos protege de la inflación. Más abajo tenemos la ganancia que ha tenido este ETF desde inicios de este año a la fecha y vemos que este ETF ha tenido una ganancia del 3,75%. Y si bajamos más podemos ver la composición del ETF. Este ETF está compuesto principalmente de bonos soberanos de Estados Unidos. El ETF del JETS o del JETS, que es el ETF de las principales aerolíneas del mundo, vemos acá abajo que tiene o ha tenido una ganancia durante este año del 7,24%. Más abajo tenemos las aerolíneas que componen este ETF. Podemos ver que Southwest Airlines tiene el 9,94% del ETF, mientras que United Airlines tiene el 9,87% y American Airlines tiene el 9,80%. El ETF del SPHB es el que tiene una alta correlación con el SP500. Este ETF ha tenido una ganancia desde inicio de este año del 33,02%. Como podemos observar, ha sido un ETF con una buena ganancia en lo que va de este año. Y más abajo tenemos los componentes de este ETF. Como podemos observar, Tesla tiene un 1,74% del ETF. Por acá tenemos a Nvidia que tiene un 1,33% y Devon Energy tiene un 1,54% del ETF. Vamos a ver a continuación sobre la plataforma MetaTrader 5 los ETFs o los principales ETFs que tenemos en ActiveTrace. Aquí tenemos el ETF de mercados emergentes y si ampliamos el gráfico podemos ver que también podemos hacer análisis técnico sobre los ETFs. Vemos que se ha formado una especie de doble suelo en este ETF con la línea de confirmación o la línea de cuello alrededor de este nivel. Acá tenemos el ETF de EFA, el cual es el de las acciones europeas, australianas y asiáticas. Y podemos ver que ha regresado otra vez al alza y rompe por encima de la media móvil exponencial de 55 días. Sin embargo, vemos que esta zona de acá arriba ha actuado como una buena resistencia para este ETF. El ETF de las aerolíneas vemos que retrocede por debajo de la media móvil exponencial de 200 días y de 55 días. Sin embargo, vemos que esta zona podría actuar como soporte seguido por estos mínimos que hizo un poco más abajo. El ETF del SPHB, el que más correlación tiene con el SP500, vemos que acelera su impulso alcista junto con el impulso alcista que ha tenido el SP500 últimamente. Se acerca a estos máximos alrededor del 78.45, donde posiblemente encuentre una resistencia. El ETF de acciones brasileñas vemos que se mantiene a la baja, lo mismo que el Bovespa de Brasil. En el gráfico diario del Bovespa de Brasil también se ha formado un cruce de la muerte, así como se ha formado aquí en el ETF de las acciones brasileñas. Vemos como el precio de este ETF mantiene una tendencia bajista a medio plazo,
pero parece estar formando en estos mínimos un doble suelo. Este máximo o este pico que se encuentra aquí sería la línea de confirmación o la línea de cuello de ese doble suelo. Por lo tanto, de regresar al alza y romper por encima de ese máximo, el ETF podría estar cambiando dirección, aunque las medias móviles también podrían actuar como resistencia para el ETF y podrían detener al precio durante ese retroceso alcista. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.